Rodolfo Fowil al respecto, digamos. Pero creo que es el gesto que después continuaron el resto de los autores. Por eso la mayoría de las novelas no son realistas, son novelas que no se basan quizás en lo que uno pensaría como un realismo bélico, pensando en los combates y en las batallas, sino todo lo contrario. Son novelas que van mucho más al sarcasmo, van al absurdo, van a crear justamente contrarrelatos, van a, de alguna forma, a dinamitar los cimientos de todo patriotismo posible, digamos, ¿no? Esa es un poco la definición de, por lo menos, el primer gesto de la literatura. Y después hay una etapa muy interesante que se abre a partir de 2003, que yo creo que hoy, un poco los que venimos a posteriori escribiendo sobre Malvinas, creo que también somos depositarios de esa generación, que es una generación que yo creo que de escritores, además muchos jóvenes, estoy pensando en Juan Terranova, en Patricia Rato, muchos escritores que pudieron volver a hablar directamente de la guerra, ya sin el resquemor de que la épica de la derrota pudiera ser utilizada políticamente por los militares, al menos los militares de aquella primera democracia, digamos, ¿no? Y me parece que hoy somos depositarios un poco de eso, los que tenemos la posibilidad de escribir ficciones sobre Malvinas, y también depositarios de una forma de ver el pasado, y sobre todo el pasado reciente, quizás mucho más compleja y mucho más honda, que no se queda quizás con lo superficial de pensar una ficción en un momento y decir, bueno, no voy a dar, por ejemplo, no voy a crear personajes épicos o muy guerreros porque claramente van a ser tomados por un sector que yo no quiero, digamos, ¿no? Parece que hoy la generación que escribimos sobre Malvinas tenemos, digamos, una disponibilidad discursiva mucho mayor, porque nadie va a relacionar a un personaje, o no digo nadie, pero en principio, digamos, no existe ese espacio en el cual alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué está este personaje así? Y que genere sospecha, digamos, ¿no? Hoy cuando venía para acá estaba escuchando un podcast que hacen Javier Trimboli y Julia Rosenberg, dos compañeros historiadores, que justamente hablaban sobre la historia oficial, la película, y cómo fueron creando los personajes en ese momento, y todos los problemas que tenía el director, el guionista, para el cuidado que debía tener para que ningún personaje fuera de alguna forma codificado de una manera que no quería, digamos. Yo creo que hoy con Malvinas, obviamente no producto del tiempo, ¿no? Producto, me parece que fundamentalmente de la militancia de los excombatientes. Yo estoy absolutamente convencido de eso, de los excombatientes, de sus familias, de sus amigos. También a partir, yo creo, del 2003, de una mirada desde el Estado diferente hacia el pasado reciente, donde se complejizó mucho más, se pudo mirar a Malvinas, primero pudiendo separar Malvinas y dictadura, digamos, pudiendo hacer una decisión necesaria, que quizás en los primeros años de la democracia era muy difícil, y pudiendo también, bueno, meter el foco en decir, bueno, eran todos militares, eran todos iguales, no lo eran, los oficiales eran todos iguales, no, los suboficiales, no, complejizar mucho más el relato. Y creo que eso, bueno, obviamente los esfuerzos desde el sector de excombatientes son muy válidos, pero obviamente que cuando eso lo toma el Estado tiene efectos muy notables, notorios. Y creo que esta generación, digo esta generación porque en este momento seguramente hay alguien escribiendo un libro, una novela, un cuento sobre Malvinas, es como que es medio interminable, no termina nunca, digamos. De hecho, hace poquito me enteré hasta que está por salir un libro de historietas sobre Malvinas, ¿no? Como es un tema que evidentemente no solo por los 40 años, sino es como un motor, digamos, para la ficción. Entonces me parece que ahí se conjugan varias cosas, se conjuga, me parece, un poco esta historia de la literatura y Malvinas, se conjuga, me parece, un momento de la democracia, ayer que se cumplía este aniversario, el Día de la Democracia, ¿no? Me parece también, ¿no? Un momento de la democracia donde nadie está pensando hoy en
en Argentina, por lo menos en particular, nadie está pensando en que esté en peligro la democracia como la conocemos. Justamente hablamos recién antes de la charla de esto, ¿no? Hay algunas condiciones que permiten no estar con un ojo escribiendo y con otro ojo pensando, uy, no, esto que voy a escribir, qué consecuencias puede tener, digamos. Y ese espacio para la ficción es fundamental, porque realmente yo entiendo que si no es estar pensando el arte en general desde una cláusula muy complicada, que es estar pensando en quién lo va a recibir, qué efectos va a tener, y eso coarta muchísimo la creatividad, digamos, ¿no? O sea, más allá de las lecturas que pueda tener una novela, que haya, digamos, una cláusula previa de esto no, esto sí, uno ya las tiene de por sí, en la formación que tiene, en la ideología, en un montón de cosas ya las tiene, pero que haya una cláusula del momento político es muy complicado. Por eso me parece que es un momento muy interesante, lo hablábamos la otra vez con Martín Coan y con Claudia Piñeiro, que tuvo un poco el honor de que presentaran Ovejas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y hablamos también de eso, en la posibilidad de que hoy uno de los efectos claros de estos 40 años de democracia claramente es este, ¿no? Es que haya un campo posible de la ficción en el cual se pueda no solamente pensar libremente, sino también complejizar, ahondar, arriesgarse en el discurso, ¿no? Hay una novela de Juan Terranova que se llama Puerto Belgrano, que tiene un personaje que es complicadísimo. Uno de los personajes principales es muy complicado, que es un doctor médico que está en el buque General Belgrano y que en el comienzo de la novela uno sabe que estaba en la ESMA también. Entonces arranca con digamos, metiendo un ruido tremendo para un público, digamos, ¿no? Que puede llegar a leer esa novela. En realidad yo diría para todo público, porque lo genera de tal manera el personaje que quizás para un público más conservador también haría ruido, digamos. Y yo creo que ese riesgo, digamos, de poder poner en la ficción esa tensión también es producto de esto, digamos. Por algo no sucedió quizás en las primeras producciones literarias sobre Malvinas, y por algo había otro gesto ahí. Lo mismo en la novela de Patricia Rato, Trasfondo, donde es una historia dentro de un submarino, y donde también los personajes son complejos, son inestables, no son a priori predecibles. Me parece que hay algo ahí que enriquece mucho la capacidad de generar relatos sobre Malvinas, y también en estos 40 años que se van a cumplir, de poder también abrir el juego, digamos, ¿no?